Buenas tardes. Continuando con la capacitación en Prince 2, vamos a empezar con el proceso de inicio de un proyecto. Como viéramos la vez pasada, Prince 2 tiene 7 procesos de gestión: puesta en marcha, inicio de un proyecto, que es lo que vamos a explicar ahora, control de fase, límite de fase, entrega de productos y dirección de un proyecto. En este gráfico se pueden ver cómo los procesos interaccionan en los diferentes niveles de gestión. Un proceso particular es el de puesta en marcha, que, como se ve, interactúa entre el nivel de dirección y el nivel de gestión. Fue el proceso que vimos la vez pasada y pertenece a la fase de gestión preproyecto. El proceso de dirección de proyecto sí es un proceso característico del nivel de dirección, al igual que el proceso de control de fase. También podemos ver en la parte superior del gráfico las diferentes fases de gestión, ¿no? Siendo las fases mínimas que pide Prince para un proyecto la fase de inicio y la fase de entrega, y tantas fases sean necesarias para el proyecto. Para cada fase de gestión se debe tener un proceso control de fase y también un límite de fase. Pero solo hay un proceso de inicio de un proyecto que es propio de la fase de inicio y que es lo que vamos a ver ahora. Cuando vimos hace 2 semanas el proceso puesto en marcha, vimos que este proceso terminaba con un entregable, y ese entregable era el project brief o el resumen del proyecto. Vamos a ver un caso práctico y repasar el project brief. La ciudad de Lima, como toda ciudad en expansión, está sufriendo un cambio urbanístico. Muchas de las industrias que actualmente están en el centro de la ciudad se han visto que sus terrenos ahora cuentan con un alto potencial inmobiliario, lo que los lleva a mudarse a las periferias de la ciudad, en donde se encuentran terrenos de mayor tamaño y a menor costo. Un ejemplo particular son los centros de distribución. Entonces vamos a hablar de un ejemplo de ese tipo. Este es un proyecto que queda al sur de Lima, muy cerca a la Panamericana Sur. Pertenece a una industria que almacena productos altamente inflamables. En la reunión de kickoff, el inicio de la reunión se centró en asegurarnos que el predio cuenta con todos los parámetros y todos los requisitos legales para poder empezar el proyecto, el diseño propiamente dicho. Y con esa información nosotros elaboramos un informe físico legal de la propiedad. A veces se encuentran terrenos que no cuentan con habilitación urbana o que no cuentan con los parámetros requeridos para la edificación que se desea hacer, o también a veces el terreno tiene que ceder ciertos retiros para futuras expansiones de vías, lo que reduce el tamaño y finalmente puede hacer inviable el proyecto. Entonces, en una reunión de kick-off meeting es importantísimo tener clara esa información, y si esa información no la tenemos, solicitarla. En la reunión también se tocó el alcance del proyecto. Básicamente este es un esquema, que es lo que usualmente nos suelen entregar al momento de licitar. Se tiene aquí la nave, el almacén logístico, en la parte delantera un edificio de oficinas administrativas y aquí la calzada. Se puede ver el patio de maniobra, y básicamente con este esquema es que empezamos el proyecto. Algunas cosas que se tocan en esa reunión es un poco la descripción del producto del proyecto, tratar de identificar, cuando vimos la temática de calidad, las expectativas de calidad, y ahí saltó que para el cliente era muy importante 2 cosas. La primera es, como guarda productos altamente inflamables, era que el centro de distribución debería llevar un control estricto del control de la humedad
y de la temperatura. Y también debería tener paredes cortafuego que evitara la expansión del fuego. Entonces, en esa reunión identificamos esos dos criterios de calidad y van a ver luego cómo esos criterios de calidad se convierten en objetivos del proyecto. También se presentó al cliente nuestro sistema de gestión. Les comunicamos que nosotros lo trabajamos todo de una plataforma, que usábamos el sistema PRINCE2 como sistema de gestión. El cliente también nos hizo saber que ellos manejan políticas y sistemas de gestión propios, y lo que tuvimos que hacer fue adoptar nuestro sistema PRINCE2 a lo del cliente, ¿no? Si vemos los principios, ese sería el principio de adaptación, ¿no? También conversamos acerca de la estructura organizacional. Le explicamos al cliente los 3 niveles de participación de un cliente del proyecto. Nos detuvimos un rato en el nivel de dirección. Lo situamos al cliente como el usuario principal del proyecto, perteneciente a la junta, y nuestro gerente de proyecto iba a ser la vez de ejecutivo conjuntamente con un director de la empresa, ¿no? Hablamos de los roles y responsabilidades de nuestro jefe de proyecto. Solicitamos que nos indiquen quién de ellos iba a tomar el rol de garantía del proyecto y de autoridad de cambios. Se definió ese puesto, ¿ok? Y también le explicamos el resto del equipo. En esta parte fue importante porque el cliente entendió sus roles como parte de la junta. También se revisó el enfoque del proyecto. En este enfoque se pueden ver que contamos con 6 fases de gestión, que son las fases que están, las barras que están en amarillo. Recuerden que las fases de gestión no se traslapan, sino son una después de otra. La primera barra en amarillo, como es lógico, es la fase de inicio, y la última barra en amarillo es la fase de cierre. Lo que indica que tenemos 4 fases intermedias. Las actividades técnicas sí pueden ver que se traslapan. Acá podemos ver que tenemos actividades preliminares traslapadas con actividades del anteproyecto, del proyecto. Y en este mes, en abril, tenemos actividades de licitación, de diseño y de estudio. Ese es un principio que lo vimos, ¿no? Repasamos lo que era la fase de gestión y cómo la fase de gestión agrupaba en fases técnicas. Entonces, si hacemos un acercamiento, podemos ver que la fase 1, que es la fase de inicio, recuerden que este proceso de inicio del proyecto pertenece a la fase de inicio. Es el proceso que nos dice cómo gestionar esta fase. Usualmente para un proyecto de este tipo, siempre se tienen actividades típicas. La primera es la de planificación de proyecto. Luego tenemos estudios que vienen en paralelo a lo largo de la fase. En este caso puntual, se debía hacer un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto vial. Y en paralelo a los estudios, se iba desarrollando el anteproyecto, también se iba tramitando la factibilidad eléctrica y finalmente la aprobación del anteproyecto al cliente y posteriormente a la municipalidad. En este punto también se conversó al cliente sobre su CAPEX, cuánto era el presupuesto que tenían ellos asignados. Más adelante vamos a ver que este cronograma fue diferente al que se obtuvo luego de la fase de inicio, porque encontramos que una serie de información que en esta reunión de kickoff se detectó como faltante, se tuvo que trabajar para conseguirla o se tuvo que tramitar. Entonces esto hizo que algunos objetivos se tuvieran que mover. Entonces este es básicamente lo que es el Project Brief, ¿no? Y en nuestro caso nosotros lo explicamos en el kickoff del proyecto y entre otras cosas nos sirve para dejar claro el alcance del proyecto, cuáles son las razones que lleva al cliente a ejecutar ese proyecto, cuál es el equipo que vamos a tener, cómo lo vamos a realizar. Ahora volvamos nuevamente a este cuadro que está acá.
Tenemos que terminar la fase, el proceso de puesta en marcha. El entregable es el brief. ¿Okay? Antes de entrar a indicar cuáles son las actividades del proceso, quiero volver nuevamente al ejemplo, al caso práctico. Entonces, fíjense este Gantt. ¿Se acuerdan el enfoque del proyecto que mostré hace un rato, donde mostraban 4 o 5 actividades sobre la fase de inicio? Bueno, esas 4 o 5 actividades se abrió en estas actividades que están acá, ¿no? Durante el proceso de inicio, ustedes lo primero que hacen es el cronograma del proyecto, ¿no? Y este es un cronograma típico de un proyecto de edificaciones. Fíjense que la ruta crítica, que son las barras que están pintadas en rojo, viene dada por el desarrollo de la cabida, el testimonio de aceptación del cliente, que es un concepto PRINCE, y luego tenemos el desarrollo del anteproyecto de arquitectura, el anteproyecto de evacuación, el informe de aporte de especialistas y finalmente la aceptación por parte del cliente. Es decir, la fase de inicio va desde que empezamos a realizar la cabida hasta que el anteproyecto es aceptado por el cliente. Tenemos actividades en paralelo que no son críticas, como la contratación de consultores, las factibilidades de servicios, los estudios de suelos y el proyecto de redes complementarias. Durante la fase de inicio, como vimos hace un rato, el objetivo es transformar una cabida a un anteproyecto aprobado por el cliente. Una de las primeras cosas que se hizo fue determinar los niveles de excavación y de plataformado. Al ser estos centros de distribución terrenos de grandes áreas, la excavación resulta ser una partida bastante incidente. Y los cortes y los rellenos se tienen que compensar de manera tal de que nos permita una adecuada funcionalidad y también unos bajos costos. Entonces lo primero que se determinó fueron los niveles de plataformados, como se ven acá. Fíjense que la cabida comienza a tomar ya cuerpo y lo vamos modelando en el programa. Finalmente, después de unos meses, luego de recibir los aportes de los especialistas de estructuras, por ejemplo, en la modulación de las columnas, la sección de las columnas, de recibir los aportes del especialista de evacuación y de vialidad, más los criterios funcionales del propietario, se logra tener este anteproyecto, en donde ya la nave o el centro de distribución toma cuerpo, así como las oficinas administrativas, la zona de servicio, los estacionamientos. Ahora, si uno de los puntos importantes es definir el alcance, mostrar este plano al cliente termina siendo un poco complicado, un poco duro. Entonces nosotros nos apoyamos mucho en la visualización en 3D. Por ejemplo, acá podemos ver el centro de almacenamiento, las oficinas, las zonas de servicio, y vemos cómo le explicamos al cliente cómo va a ser la distribución del sistema de alcantarillado. Le explicamos que la conexión domiciliaria va a venir por este frente, que como la zona es una zona rural, no cuenta con una factibilidad sanitaria y por ende se tuvo que considerar una planta de tratamiento, la cual preliminarmente la pensábamos ubicar acá, y también le planteamos la ubicación de la cisterna en este lado que está acá. Entonces de esta manera fue mucho más sencillo para el cliente entender el alcance del proyecto. Por ejemplo, en las redes de baja tensión y comunicaciones y media tensión, se le explicó al cliente cómo venían las redes de comunicaciones. Este es la varita de control. De la red de control venía y viene acá a los servidores, y también una red venía a las oficinas del centro de distribución. Tenemos el recorrido de la baja tensión y de la media tensión. ¿Se acuerdan que
hablamos como una expectativa de calidad del cliente era el control de la humedad y de la temperatura, por lo que se guardan productos inflamables. Entonces, sí nos detuvimos acá y se tuvo que hacer todo un análisis para determinar qué sistemas de ventilación y extracción forzada se iba a tener en el proyecto. Se determinó que en la gran parte de la nave se iba a tener una inyección natural, pero controlando la temperatura a través de la cobertura, pero ciertas zonas de la nave sí deberían tener deshumedecedores en particular, y esas zonas se iban a encapsular. También había otras áreas del proyecto que iban a tener un tipo de aire acondicionado y otras de otro tipo. También nos explicamos cómo íbamos a realizar el sistema de red contra incendio, dónde íbamos a ubicar la cisterna contra incendio, qué zonas iban a tener rociadores y de qué tipo, dónde iba a estar ubicado el manifold. Otro punto importante también era el sistema de propagación de fuego, que era una expectativa de calidad del cliente. Entonces se definieron los muros cortafuegos y la duración de los muros cortafuegos para cada sector. La idea era que en las zonas de mayor potencial inflamable, si se daba el incidente, no se expandiera al resto del almacén y poder tener... Entonces, de esta manera logramos definir el alcance de este proyecto. Con el alcance definido, pasamos a estimar los costos. Se determinó el costo para el almacén, para las oficinas y para todas las obras exteriores. Estos costos los distribuimos en esta estructura de presupuesto, que es la que utilizamos en la empresa, donde se divide en diferentes sistemas la edificación. Acá tenemos todos los costos relacionados a la superestructura, al casco, a los interiores, a los servicios, al equipamiento inmobiliario, a los trabajos de sitio. Se cuantificaron las contingencias, se determinó la utilidad de la contratista y también se determinó un monto de reserva ante eventuales cambios al proyecto. Entonces, habiendo desarrollado el cronograma, habiendo definido el alcance y los costos, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es definir los objetivos del proyecto. Entonces, ese proyecto tenía la fecha de fin del proyecto estuvo claramente indicada. El costo también fue aprobado por el cliente. Fíjense que los objetivos de calidad vienen dados por los niveles de protección de los diferentes ambientes y por los niveles de humedad relativa de otros ambientes. Entonces, para nosotros demostrar que hemos cumplido con esos objetivos es que se le asigna una cantidad totalmente cuantificable. El alcance viene dado por las áreas techadas y lo que hemos explicado hace un rato en la presentación. Luego, a estos objetivos se les puso tolerancias, ¿no? Tenemos el objetivo relacionado al tiempo, al monto, a la calidad y al alcance. ¿Okay? Y se definieron tolerancias. Se asignó 111 días de tolerancia al plazo de obra. El presupuesto tenía 10% de tolerancia. En los niveles de protección la tolerancia era 0, no había tolerancia, se tenía que llegar a esos niveles, lo mismo que para para los niveles de temperatura y de humedad relativa. Y para el alcance, la cantidad de empleados ya estaba definida, así como el número de pallets y de picking que necesitaba el proyecto. Entonces, fíjense cómo en esta fase de inicio se empieza de manera natural definiendo el cronograma, vamos dando forma a esa cabida hasta completarle un anteproyecto. En el proceso vamos explicando al cliente de manera muy gráfica los diferentes componentes de la edificación y cómo estos vienen cumpliendo ciertos criterios o expectativas de calidad que él solicita.
se cuantifican los costos de ese alcance, ¿no? Con el plazo, con el costo, con la calidad requerida y con el alcance, se definen los objetivos del proyecto y a esos objetivos se les da tolerancias. Ese es el proceso natural del desarrollo de un anteproyecto. Por eso yo les digo que usualmente el anteproyecto es la actividad que representa el inicio de un proyecto de edificaciones, porque es cuando se le da forma al proyecto y uno ya puede estar seguro, como digo, de los plazos, de los costos, del alcance. Otro punto importante que se da en la fase de inicio es la forma como nos vamos a comunicar con los diferentes interesados. Durante esta fase estamos claros que las actividades están orientadas al diseño. Entonces los primeros interesados están relacionados al cliente, a los proyectistas, a los usuarios finales de las edificaciones y a nosotros mismos como la gerencia de proyecto. Entonces se tiene que dejar claro cómo nos vamos a comunicar, mediante qué medio, cuándo es que se va a realizar esa comunicación y a quién tiene que ir dirigida. En este cuadro podemos ver los diferentes mecanismos de comunicación que tiene Prince2. Cuando vimos el proceso de cambio, ¿se acuerdan que vimos el Daily Log? El Daily Log es un registro diario, ¿no? El objetivo es comunicar asuntos de interés a los diferentes interesados. Se da cada vez que se da el asunto de interés, ¿no? Y se comunica a los interesados que se definan. Por ejemplo, si se tiene una reunión de coordinación con un proyectista y se han definido los niveles de protección de los muros cortafuego, eso puede ser un asunto de interés. Entonces en el Daily Log se puede colocar que se tuvo la reunión y que se definieron que los muros cortafuegos de ciertos sectores iban a tener 2 o 4 horas de protección, ¿no? Para nuestro caso particular, nosotros tenemos una plataforma en donde registramos el Daily Log, ¿no? Y el formato está claramente establecido, ¿no? En la parte superior están las personas a cuales se les manda el asunto de interés, sale quién lo registra, en qué fase del proyecto nos encontramos, ¿no? El asunto, la descripción y la descripción del asunto de interés. ¿Qué pasa si, por ejemplo, durante el proceso de inicio nos damos cuenta que las necesidades de almacenamiento son mayores a las que nosotros nos habían comentado en el brief del proyecto? El brief, ¿se acuerdan? Como hizo un rato, es el documento que nosotros elaboramos en base a lo que es nuestra propuesta técnica, ¿no? Y que se basa en base a lo que el cliente nos ha informado. Pero ¿qué pasa si durante el desarrollo del diseño, durante la fase de inicio, nos encontramos que su necesidad de almacenamiento es mucho mayor y el área de almacén tiene que ser mayor? Ahí, ¿qué generaríamos? Ahí generamos un issue, ¿no es cierto? Entonces, también en el sistema nosotros tenemos ya definido la estructura de comunicación de un issue. De igual manera, sale quién lo registra, el asunto, a qué fase, en qué fase se ha generado el issue, el tipo de issue, en este caso es un problema, ¿no? De este ejemplo, ¿no? ¿Quién es el responsable del seguimiento del issue? Recuerden, cuando hablamos del issue, el issue se vuelve como un pequeño paquete de trabajo, ¿no? Alguien tiene que darle solución a este cambio, ¿no? El issue puede ser, ¿se acuerdan? Un cambio, un fuera de especificación o un problema, ¿no? Para el caso particular que aumente el área sería un cambio. Entonces alguien tiene que tomar la gestión de este issue y, digamos, gestionar ese cambio en el proyecto. Se describe el issue, qué prioridad se le da, la severidad, y se analiza el impacto en tiempo, costo, calidad, alcance, riesgo y otro, ¿no? A medida que el issue se va gestionando, se va poniendo el porcentaje de avance del issue, ¿no? Hasta cerrarlo. A los clientes tienen que conocer esto, ¿no? Yo les cuento una experiencia, ¿no? Nosotros generamos un issue
por decir, hoy a las 6 de la tarde, y al día siguiente tenemos reunión. Y en el issue describimos, bueno, se escribió el issue, se escribió cómo impactaba y se propuso algunas medidas de cómo gestionarlo. Cuando llegamos a la reunión siguiente, el cliente ya lo había leído ya. Entonces la reunión fue mucho más práctica porque él ya tenía claro de qué era lo que íbamos a conversar. Entonces el mecanismo de comunicación funcionó rapidísimo. Otro mecanismo de comunicación son los riesgos. Y al igual que los issues, los tenemos en la empresa totalmente estructurados, ¿no? Sale el registro de riesgo, quién lo registra, la fase en la cual se ha registrado el riesgo, la clasificación de la fuente generadora, quién es la fuente que lo genera, cuál es la fuente que lo genera, a qué está relacionado, el tipo de riesgo, si es una amenaza o una oportunidad, la descripción del riesgo, luego el análisis cualitativo, ¿no? y el análisis cuantitativo. Ustedes la semana pasada han llevado el curso de riesgos de manera online y han visto el enfoque PRINCE2 al riesgo y también cómo la empresa lo adapta. Durante la obra se generan registros de calidad por cada producto. Las no conformidades de calidad. Durante la obra, nuestro mecanismo de comunicación con la contratista es a través de las no conformidades, cuando queremos hacerle ver algo. Y también tenemos no conformidades de seguridad, que al igual que las no conformidades de calidad, también están claramente... Cuando ustedes leen el libro de PRINCE no tiene una temática de gestión de interesados, ¿no? Que sí lo tiene, por ejemplo, el PMI o lo tiene el APM. PRINCE2 lo que tiene es muy fuerte la parte de comunicación, los mecanismos de comunicación, porque PRINCE2 lo que dice es, si tú identificas a tus interesados y los identificas cómo tú vas a comunicarte con ellos y aplicas los issues, los riesgos, el daily log, ya estás haciendo gestión de interesados, porque finalmente la gestión de interesados se reduce a cómo tú te comunicas, qué es lo que tú le quieres comunicar a ellos y cómo lo haces, ¿no? Para alinear a los interesados a favor del proyecto. Entonces, con estos mecanismos de comunicación, ustedes se van a dar cuenta que los interesados todos se comienzan a alinear con el proyecto y todos están mucho más enterados de lo que pasa. Otros aspectos importantes también son los informes. Tenemos los informes de desarrollo que, como lo vimos, son los informes desarrollados por el jefe de proyecto y tienen el objetivo de comunicar al nivel de dirección el estado de avance del proyecto. Los informes de desarrollo se hacen semanal, quincenal, mensual, dependiendo cómo se pacte con el cliente. Tenemos también los informes de puntos de control, que son los informes que nosotros solicitamos a las subcontratas del proyecto. Y también las solicitamos en la frecuencia que veamos conveniente. Los informes de punto de control, ¿qué nos dicen? Nos dicen el estado de los paquetes de trabajo. Y los informes de desarrollo nos indican el estado de la fase, ¿no? El informe de punto de control es desarrollado por el team manager de la contratista y el informe de desarrollo es... Tenemos los informes de fin de fase, el informe final del proyecto y cuando se da un impacto, ya sea a la fase o al proyecto, hacemos los informes de excepción. Otro punto importante es el registro de las lecciones aprendidas durante la fase de inicio. Fíjense que también tenemos claramente estructurado las lecciones aprendidas en donde se describe el evento, la causa, el efecto y la recomendación. Usualmente durante la fase de inicio es donde se dan la mayor cantidad de lecciones aprendidas. ¿Y por qué? Porque es cuando el proyecto está menos definido, ¿no? Es cuando nos damos cuenta que empezamos un proyecto y por una mala práctica dejamos olvidado algo, o cuando nos damos cuenta que es mejor solicitar algo primero para que las cosas fluyan más rápido. Entonces, en la fase de inicio es la fase donde uno concentra la mayor cantidad de lecciones aprendidas
y es donde uno tiene que estar mucho más atento. Entonces, como pueden ver, todo esto que les he repasado es lo que ustedes hacen ya ahorita en sus proyectos. ¿Okay? Y lo que hace Prince 2 es recoge eso, recoge esas buenas prácticas y le da un orden, que es lo que vamos a ver ahorita. Si quisiéramos un poco resumir lo que hemos hablado y decimos, ¿cuál es el objetivo de la fase de inicio? Hemos hablado, por ejemplo, que se definen los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, un principal objetivo de la fase de inicio sería definir los objetivos del proyecto en cuanto a costo, alcance, plazo, calidad, riesgo. ¿Cuál es otro punto importante de la fase de inicio? Definir los mecanismos de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Quiénes son los interesados que participan en esta fase de inicio? Otro punto importante es definir los mecanismos de control. ¿Cómo yo controlo un proyecto? A través de los informes de desarrollo, de los informes de puntos de control, de los informes de fin de fase. Entonces, si quisiéramos resumir las tres grandes importancias de la fase de inicio, es esa: determinar los objetivos del proyecto, ver cómo nos vamos a comunicar y cómo lo vamos a controlar. Cuando tengamos todo eso claro, podríamos decir, ya cerramos la fase de inicio. Es normal que durante esta fase, que puede durar 1, 2 o 3 meses, existan cambios en los objetivos, que es normal. Inclusive se pueden dar cambios en los mecanismos de comunicación y de control, porque el cliente puede encontrar poco práctico un mecanismo de comunicación que nosotros le ofrecemos. Entonces, este es el proceso de dirección de un proyecto. Como podemos ver, empieza con la autoridad para iniciar un proyecto. ¿En qué momento se da esa autoridad para iniciar un proyecto? Se da en la reunión de kickoff. Cuando tiene la reunión de kickoff y nosotros hacemos la presentación del project brief y explicamos lo que entendemos como el proyecto y quiénes van a participar y otras cosas más que hemos visto acá, el cliente nos da el visto bueno para empezar el proyecto. Luego vienen 4 actividades que se detallan acá: la estrategia de gestión de riesgo, la estrategia de gestión de la calidad, la estrategia de gestión de la configuración y la estrategia de gestión de la comunicación. ¿Qué dice Prince? Prince dice, tú deberías tener claro cómo vas a gestionar la calidad, cómo vas a gestionar la configuración, es decir, el cambio, y cómo vas a gestionar el riesgo. Y nosotros ya lo tenemos claro, porque nosotros nos hemos acogido a cómo Prince lo gestiona, y aparte lo tenemos sistematizado en el ciclo. Cuando yo les he mostrado los registros del daily log, de riesgo, de issues, el registro de no conformidades de calidad y de seguridad, eso ya es el enfoque de la empresa hacia esos temas. Una vez que tienes definido esas 3 estrategias, Prince te dice, define tu estrategia de comunicación, que es lo que yo les he comentado. Entonces dice, define quiénes son tus interesados y cómo te vas a comunicar con ellos, a través del daily log, a través del registro de riesgos, a través del registro de issues. Cuando tienes definido esto acá, que para el caso de ustedes ya la empresa lo tiene definido, lo que dice Prince es, haz 2 cosas: establece los controles del proyecto y crea el plan de proyecto, ¿no? Los controles del proyecto, ¿cuáles son? Es lo que hemos definido con el cliente, cómo vamos a reportar el proyecto, que le dijimos que eran a través de los informes de desarrollo y los informes de fin de fase, informes de puntos de control, entre otros. Y el plan de proyecto integra todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué debe tener un plan de proyecto? Cronograma, presupuesto, productos que el proyecto debe generar, ¿no? Expectativas de calidad de los principales productos. Está claro que para este proyecto las expectativas de calidad están centradas en 2 cosas: el control de la temperatura y de la humedad relativa
y el control de la expansión de los fuegos. Es decir, que se centraba sobre los sistemas de HVAC y sobre los sistemas de puro cortafuego. No tienes que poner expectativas de calidad a todo el proyecto, solamente a aquellos que están directamente relacionados con las expectativas de calidad del cliente. El plan de proyecto también debe tener los objetivos y sus tolerancias. Debe registrar todas las lecciones aprendidas hasta la fecha, durante todo el proceso de inicio del proyecto, y aquellas lecciones de otros proyectos similares. El proyecto también debe indicar cuáles van a ser los mecanismos de comunicación que se van a tener y cómo vamos a... que es básicamente lo que hemos visto ahorita. Todo eso lo hacen ustedes, ¿no? Y se junta en un documento que puede ser un archivo Word o un PowerPoint, y se le presenta al cliente y le dices al cliente: mira, después de 3 meses de trabajo, ¿no?, ya tenemos cerrado el alcance del proyecto, ya sabemos cuánto nos va a costar, ¿no? Sé cuáles son los elementos principales a los cuales tengo que tener mucho cuidado con la calidad, ¿no? Y nos vamos a comunicar de esta manera, te voy a reportar de esta manera, ¿ok? Y le presentas el plan del proyecto. ¿Qué es lo primero que va a saltar? Además que el cliente te diga: oye, sí, está bien, estoy de acuerdo con eso, efectivamente, esos son los tiempos, eso es lo que va a costar, eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que va a saltar? Es lo que dice acá: perfeccionar el business case. Lo que va a pasar es que tu plan de proyecto no va a coincidir con tu project brief. ¿Qué cosa quiere decir? Que las fases que tú estimabas que iban a durar una cierta cantidad probablemente terminen durando más o menos, ¿no? Probablemente vas a necesitar más gente en algunas fases y menos en las otras. Probablemente el proyecto termine costando más y tenga una mayor área techada. Y eso es lo que Prince le llama perfeccionar el business case. Aquí nosotros como gerencia de proyecto tenemos que afinar el alcance de nuestro servicio, tenemos que dimensionar nuestro equipo y los tiempos, pero el cliente también tiene que actualizar su business case o su CAPEX, que es un monto de inversión. Ambos tenemos que actualizar. Nosotros actualizamos nuestra propuesta técnica y económica, ellos actualizan su business case. Integración del plan del proyecto con las estrategias, Prince 2 le llama el documento de inicio de un proyecto. Nosotros no tenemos un documento que se llame documento de inicio de proyecto, nosotros solamente nos quedamos a nivel de plan de proyecto, porque nuestras estrategias ya las tenemos introducidas en nuestro sistema. No es que le vamos a hacer llegar un documento al cliente explicándole cómo gestionamos los riesgos o cómo los clasificamos. Eso ya está introducido en nuestro sistema. Y con el documento de inicio del proyecto, que es por caso con nuestro plan de proyecto, al presentar eso al cliente, se eleva ese plan a nivel de dirección, ¿ok? Y se aprueba el inicio de las siguientes fases, de las fases subsiguientes. Entonces, si queremos hacer un resumen del proceso de inicio de un proyecto, tenemos las siguientes actividades: revisar la política de gestión de riesgo, revisar la política de gestión de la configuración y revisar la política de gestión de la calidad y gestión de la comunicación. Esas políticas nosotros las tenemos como políticas corporativas y están en el SIP, pero lo mismo que está ahí es lo mismo que le hemos enseñado acá y es lo mismo que está en el sistema. Si manejan un registro de riesgo, ya saben cuál es nuestro enfoque hacia el riesgo. Si manejan el registro de issue, ya saben cuál es nuestro enfoque hacia el cambio. Elaboran el plan de proyecto y finalmente actualizamos la línea base, que es nuestra propuesta técnica o el business case de parte del cliente. ¿Qué productos se crean? Se crea el plan de proyecto, se valida la línea base, que es nuestra propuesta técnica económica, y se abren los registros de riesgos, los registros de cuestiones y los registros de calidad. Durante la fase de inicio nosotros estamos registrando riesgos, los productos, los registros de calidad, los issues, el daily log. Entonces todos esos registros se abren durante esa fase. ¿Y qué temáticas utilizamos? Básicamente utilizamos todas las temáticas. La temática de business case, ¿cuándo lo utilizamos?
al momento que validamos el business case o la línea base. La temática organizacional, ¿cuándo la aplicamos? Al momento de definir, por ejemplo, entre otras cosas, los mecanismos de comunicación. Tengo que identificar, mis interesados están en la estructura organizacional. Tengo que definir quiénes son y cómo me voy a comunicar. La temática de riesgos, planes y calidad, ¿cómo las identifico? A través de los mecanismos de comunicación, ¿no? En los registros de riesgos, en los registros de issues. La temática progreso la usamos cuando definimos cómo vamos a medir el progreso del proyecto y es a través de los informes. Y la temática cambio cuando se realizan los issues, ¿no? Entonces, acá pueden ver cómo todas las temáticas que hemos revisado en las semanas anteriores, cómo se integran en un proceso de manera natural. ¿Ok? Y también pueden ver cómo una secuencia lógica que ustedes ya hacen, cómo PRINCE2 la estructura en una secuencia de actividades. Si le damos ese enfoque, en verdad, todo es muy sencillo y muy lógico. Bueno, eso es todo en cuanto al proceso de inicio de un proyecto, y ya la próxima semana vamos a continuar con el proceso control de fase, entrega de producto y límite de fase. Muchas gracias.